La vieja mansión Blackwood se alzaba sola, su silueta contrastando con la luz agonizante. Un testimonio melancólico de una grandeza olvidada. Los vecinos susurraban historias, secretos oscuros, sucesos inexplicables. Durante años permaneció intacta. Ventanas como ojos vacíos. El viento silbaba a través de los cristales rotos. Su sombra se extendía larga y amenazante, una advertencia silenciosa para mantenerse alejado. Una fresca tarde de otoño, el silencio se rompió. Las luces de un coche atravesaron la penumbra, iluminando el camino de entrada cubierto de maleza. Una joven pareja, ajena a las escalofriantes historias, se paró ante la imponente entrada. Habían heredado la mansión, sin darse cuenta de la pesadilla que les esperaba. Emily y Daniel, llenos de un entusiasmo ingenuo, entraron. La puerta crujió al cerrarse detrás de ellos, como si la casa misma los estuviera saludando con un susurro antiguo. El aire era pesado, denso por el olor a humedad y polvo. Cada respiración parecía traer consigo la historia olvidada de la mansión. Las telarañas se aferraban a todas las superficies, como si quisieran mantener atrapados los secretos del pasado. La única luz, que se filtraba a través de las ventanas sucias, pintaba sombras largas y distorsionadas. Estas sombras parecían moverse con vida propia, creando figuras inquietantes en las paredes. A pesar de la atmósfera opresiva, sintieron una emoción, una chispa de aventura y la promesa de un nuevo comienzo. La emoción de empezar de nuevo. Se imaginaban las posibilidades, cada habitación transformada con su toque personal. Se imaginaron restaurando la mansión a su antigua gloria. Cada detalle, cada rincón, reviviendo la majestuosidad de antaño, sin saber que algunas cosas es mejor dejarlas intactas. La mansión guardaba secretos que no debían ser perturbados. La primera noche, durmieron profundamente. El cansancio del viaje y el arduo día de desempaque los venció. Agotados por el largo viaje y el día de desempaque, sus cuerpos necesitaban descanso, pero sus mentes estaban llenas de sueños y planes. Pero a medida que la luna subía, proyectando largos y misteriosos dedos de luz en su habitación, comenzaron los susurros. Suaves al principio, como el susurro de las hojas, luego cada vez más fuertes, más insistentes. Emily trató de ignorarlos, atribuyendo los sonidos al asentamiento de la vieja casa. Pero en el fondo, se había plantado una semilla de inquietud. Esa semilla crecía con cada susurro, cada sombra que se movía en la oscuridad. La mansión tenía su propia historia que contar, y no sería ignorada. A medida que los días se convertían en noches, los susurros se hicieron más fuertes. Lo que comenzó como un murmullo apenas audible, pronto se convirtió en un coro inquietante que llenaba cada rincón de la casa. Parecían emanar de las propias paredes, como si la casa misma estuviera viva y tratando de comunicarse. A veces, Emily podía jurar que había oído su nombre, susurrado con una voz que le resultaba extrañamente familiar, pronunciado con una familiaridad escalofriante. Dormir se volvió imposible, ya que cada sombra y cada sonido la mantenían en vilo. Cada crujido del suelo, cada ráfaga de viento que sacudía las ventanas, le hacía estremecerse. La casa parecía tener vida propia, conspirando contra su paz. Daniel, siempre pragmático, desestimó sus miedos, atribuyéndolos a la imaginación hiperactiva de Emily. Una noche se despertó sobresaltada. Una sensación de frío se apoderó de su lado de la cama, como si una presencia invisible estuviera junto a ella. Girándose, vio la tenue silueta de una figura de pie a los pies de la cama. La figura parecía observarla con una intensidad que le helaba la sangre. Una mujer. Su forma brillaba, casi translúcida. Parecía flotar en el aire, emanando una luz tenue y espectral. Emily se quedó sin aliento, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No podía apartar la vista de la figura. La figura extendió una mano,
y luego se desvaneció en el aire, dejando a Emily con más preguntas que respuestas. Conmocionada, Emily se sinceró con Daniel. Su voz temblaba mientras describía la figura espectral que había visto. Él la escuchó pacientemente, pero ella pudo ver el escepticismo en sus ojos. Daniel intentó calmarla, sugiriendo que tal vez solo había sido un sueño. Él atribuyó su visión al estrés y a la falta de sueño, convencido de que no había nada de qué preocuparse. Discutieron. Su miedo y su incredulidad crearon un distanciamiento entre ellos. Emily sentía que Daniel no la entendía, y eso la frustraba aún más. Decidida a demostrarle que estaba equivocado, Emily comenzó a investigar la historia de la mansión. Pasaba horas en la biblioteca, buscando cualquier pista. Descubrió que la anterior propietaria, una rica dama de sociedad llamada Elizabeth Blackwood, había muerto entre estas mismas paredes. La historia de Elizabeth era trágica y llena de misterio. Las circunstancias de su muerte, envueltas en el misterio, habían dejado muchas preguntas sin respuesta. Los rumores locales decían que Elizabeth era una reclusa, que rara vez se la veía fuera de la mansión. Llevada a la locura por un corazón roto, su vida se había convertido en una tragedia. Algunos susurraban que se había quitado la vida, incapaz de soportar el dolor de su pérdida. La llamaban la Dama de Blanco. Decían que vagaba por los pasillos, llorando a su amor perdido. Su presencia era un recordatorio constante de la tragedia que había ocurrido. Impulsada por una creciente sensación de temor, Emily continuó su investigación. Descubrió una habitación oculta, escondida detrás de una estantería en la biblioteca. En su interior, encontró el diario de Elizabeth. Sus páginas estaban llenas de angustia y desesperación. Elizabeth escribía sobre un amor prohibido, un hombre que nunca podría tener. Sus palabras destilaban anhelo y una creciente locura. El diario terminaba abruptamente. La última entrada insinuaba un acto desesperado. A medida que Emily profundizaba, la actividad paranormal se intensificaba. Los objetos se movían misteriosamente. Se oían pasos en plena noche. Los susurros se hacían más fuertes, más airados. Se dio cuenta de que no estaban solos en la casa. El espíritu atormentado de Elizabeth estaba atrapado, buscando algo que no podía encontrar. Una noche, Emily tuvo un sueño horrible. Vio a Elizabeth, con su vestido blanco manchado de carmesí, mirándola con ojos vacíos. Se despertó sobresaltada, con la imagen grabada en su mente. Al día siguiente, descubrió una tabla suelta en el ático. Al levantarla, encontró una pequeña caja de madera escondida debajo. En su interior, un relicario de plata, con las iniciales EB grabadas, Elizabeth Blackwood, y un abrecartas manchado de sangre. La verdad golpeó a Emily como un golpe físico. Elizabeth no se había quitado la vida, había sido asesinada, y su asesino nunca fue encontrado. Aterrorizada pero decidida a acabar con la maldición, Emily decidió enfrentarse al espíritu de Elizabeth. Sabía que el espíritu buscaba justicia, buscaba la paz. Se paró en el gran salón de baile, la habitación bañada por la luz de la luna. «Elizabeth», gritó, con la voz ligeramente temblorosa, «sé lo que te pasó. Te ayudaré a encontrar la paz». La habitación se enfrió. El aire crepitaba de energía, y entonces Elizabeth apareció. Su forma brillaba, su rostro reflejaba dolor e ira. Me prometió la eternidad. La voz de Elizabeth era un lamento lastimero, que resonaba por la silenciosa mansión. Pero me traicionó. El dolor y la rabia de Elizabeth eran palpables. Ella relató su trágica historia. Su amante, un hombre de menor posición social, la había utilizado por su riqueza. Luego, temiendo que ella lo delatara, la silenció, acabando con su vida entre estas mismas paredes.
Emily la escuchó, con el corazón lleno de compasión por el alma atormentada. Juró llevar al asesino de Elizabeth ante la justicia, para liberarla de su prisión espectral. Pero cuando los primeros rayos del amanecer tocaron la mansión, la forma de Elizabeth parpadeó y se desvaneció. Se había ido, dejando a Emily sola con la horrible verdad y una promesa que cumplir. Emily dejó la mansión ese día, pero la experiencia la cambió para siempre. Los secretos de la mansión Blackwood perseguirían sus sueños para siempre. La mansión sigue vacía. Un testimonio de un amor traicionado y un alma a la que se le negó la paz. Algunos dicen que en una noche tranquila, si escuchas con atención, todavía puedes oír los lamentos de Elizabeth, atrapada para siempre entre los muros de la mansión Blackwood, buscando una justicia que tal vez nunca llegue. Los ecos del pasado eternamente presentes. Un escalofriante recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados.